Estamos ahorita en esta clase que nosotros hemos llamado la verdad absoluta. Y estuvimos entendiendo un poco la trascendencia de la palabra, no como un objeto, sino como un ser, un ente que tiene vida. Ya que dice el mismo libro de los Hebreos que ella es viva y eficaz. Y decíamos que en el mundo existen los organismos vivos que no trascienden y los organismos vivos que trascienden. Los organismos vivos que no trascienden son los animales y los organismos vivos que trascienden son los seres humanos. Encontramos el texto bíblico de Génesis 7, 21 y 22 que dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, para referirse a los animales, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, luego aclara, de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Y hace como esa referencia comparativa. Y al decir o al hacer referencia del espíritu de la palabra, es porque nosotros tenemos la convicción bíblica de que la palabra de Dios no es un objeto, sino que la palabra de Dios es una palabra viva. Explicábamos la razón por la que a veces puedes leer y estás triste y de alguna forma pareciera ser que la Biblia entiende tu tristeza y nos ayuda para todo lo que nosotros necesitamos. Pasamos esa parte, estuvimos explicando un poco lo que es la interpretación, la revelación, la explicación y la aplicación. Sin embargo, algunas personas que estuvieron escribiendo por las redes sociales se mantuvieron haciendo algunas preguntas que yo voy a tomarme la libertad nuevamente de resaltar o subrayar las preguntas que ellos hicieron. Hace casi 3 semanas o 2 semanas aproximadamente, yo envié un video para fortalecer el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia que se llama Simiente. Yo usé como referencia Génesis 3:15 para hablar de la simiente de la mujer y hablar de la simiente de la serpiente. Génesis 3:15 habla de una confrontación, siendo la primera promesa de redención. En esa confrontación dice que la simiente de la mujer pisaría a la simiente de la serpiente. Esta sería herida en la cabeza, aunque esta sería herida en el calcañar, finalmente tendría triunfo sobre esto. Y yo me refería a esto como una aplicación espiritual para referirnos a la juventud como la simiente posterior de la mujer. Aplicaba, esto no es una interpretación, porque alguien me preguntó esto qué es una interpretación. Le daba una aplicación a la mujer, una aplicación, no una interpretación, para que pudiera tener un sentido práctico a la juventud, que la mujer representaba en esta aplicación a la iglesia. Y la simiente representaba a sus jóvenes, su descendencia. Luego encontramos esa palabra simiente que se repite de forma regular para hablar de la juventud, para hablar de lo que origina todo organismo, ya que la simiente contiene el ADN y toda la carga informativa de un ser viviente, de un ser vivo. Y de ahí viene la terminología simiente. Luego yo explicaba un poco lo que ocurrió cuando Ananías y Zafira mueren, y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, que los jóvenes fueron los que sacaron tanto a Ananías como a Zafira, y lo hace de forma muy pertinente, muy clara. Dice que entraron los jóvenes, vieron el cuerpo muerto de Ananías y lo sacan, y luego vuelve a hacer lo mismo este grupo de jóvenes con el cuerpo de Zafira, su mujer. Y esto lo hacíamos como para darle una reflexión aplicativa a la posición que juegan los jóvenes en un tiempo particular cuando les toca correr su milla o tomar el testigo para asumir responsablemente el compromiso que le corresponde. Ahora alguien me preguntó, ¿eso qué es? ¿Una revelación? ¿Eso es una interpretación? Una interpretación no es.
una aplicación, ahí viene la expresión, una aplicación, ya que tomamos un versículo bíblico, no le estamos dando la interpretación de lo que quiere decir, porque la interpretación todos sabemos que se refiere al Mesías, a Jesús, pero estamos tomando esa misma referencia, dándole una aplicación bíblica para motivar a los jóvenes como ese resultado consecuente de la iglesia, quien debe salir en defensa en el momento que le corresponde correr su milla extra. Por ejemplo, esta mañana en la predicación nosotros estábamos conversando sobre el libro de Juan. Vamos a analizar esto un poquito para que la gente entienda mejor. El libro de Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué fue lo que nosotros hemos dicho toda la vida de este versículo? ¿Quién es el ladrón según nuestras predicaciones? El diablo. Ahora, cuando usted dice que es el diablo, pudiera ser en un sentido aplicativo, pero no interpretativo. Usted le puede dar la aplicación bíblica a Juan 10:10 para decir: el diablo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero para usted tener la interpretación, hemos dicho que la Biblia es su propio intérprete. No estamos hablando ya de aplicación. Para tener la interpretación tendríamos que considerar por lo menos, permítanme entender esto, algunos versículos. El primero, leer el contexto de Juan 10 para llegar acá, y probablemente el capítulo anterior. Tenemos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y luego leer un texto paralelo que es Hechos 5:36. Vamos a buscar Juan 10 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta que llegamos al verso 10. Vean lo que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño, preste atención, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No habla solamente del extraño, sino de los extraños. Verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Mantenga allí el entendimiento del contexto. ¿Quién es el buen pastor o quién es el pastor en este caso? Jesús. Ahí no tenemos ningún tipo de incertidumbre. ¿Qué significa? Jesús es el pastor. Estamos tratando de entender quién es el ladrón al cual Jesús se refiere, para darle una aplicación, no una aplicación, para darle la interpretación correcta de lo que quiere decir la Biblia. Y se va a dar cuenta que podemos aplicar el texto bíblico y decir que el ladrón es Satanás. No está mal a manera de aplicación, pero como interpretación tendríamos que leer lo siguiente, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oiga el verso 8. Todos los que antes de mí vinieron. ¿Quiénes? Todos. Todos los que antes de mí vinieron. Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Está entendiendo? Se da cuenta que no está hablando particularmente de Satanás. Está hablando de personas que estuvieron y vinieron antes de Jesús, para luego llegar al verso 9, donde dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vuelve a referirse al verso 8:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el ladrón? Los que vinieron antes de Jesús. ¿Quiénes vinieron antes de Jesús? Sí, los profetas. Hechos 5:36. Algunos profetas Hechos 5:36 te dice a quién se está refiriendo Jesús dentro de un contexto histórico. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, el verso 36, Pedro y Juan son llevados presos, los toman presos y les intiman para que ellos no prediquen más en el nombre de Jesús. Ellos llegan a la conclusión de decir, métannos presos, mátennos, pero nosotros no vamos a dar de predicar. Nos es menester, es su respuesta, agradar a Dios antes que a los hombres. Cuando ellos ven la posición de Pedro y de Juan, incólume, sin ningún tipo de temor, dispuestos para seguir predicando, ellos salen con el sumo sacerdote y tienen una conversación que aclara Juan 10. Vamos a ver la conversación a partir del verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. En pocas palabras, él no era el Mesías. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que tal vez os halléis luchando contra Dios. Ese es Hechos 5:36 en adelante. ¿Quién está entendiendo? ¿De quién están hablando Gamaliel con el grupo de personas cuando están diciendo vamos a dejar a Pedro y a Juan tranquilos? ¿De quién están hablando? De personas que trataron de asumir una posición liderativa del pueblo de Israel. Trataron de asumir un liderazgo mesiánico. Si ellos lo conocían, le pregunto, ¿Jesús no conocía de Judas, el Galileo, de Teudas? Jesús sabía que habían personas que trataron de hacer una insurrección, levantarse en contra del Imperio Romano y asumir una posición mesiánica. Y luego Jesús le dice, los que vinieron antes de mí no entraron por la puerta, son ladrones y salteadores. ¿Quiénes vinieron antes de Jesús? Teudas, un tal Judas el Galileo, para dar a entender una sola cosa. Ellos no eran el Mesías. Ellos trataron de hacer algo quizás a favor del pueblo. Reunieron gente, incluso hay uno que dice que reunió como 400. Lo que está diciendo Jesús es, ellos trataron de asumir su posición mesiánica convirtiéndose en pastores del pueblo, creando una insurrección para dirigir pueblo hacia ellos. Pero Jesús dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Antes dice, el ladrón, ahora se está dando cuenta a quién se refiere. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón entonces? Todas las personas que antes de Jesús trataron de hacer lo que le correspondía hacer única y exclusivamente al Mesías, al buen pastor, dando a entender que ellos nunca fueron pastores. Y Jesús los califica de forma muy pertinente
como ladrones salteadores. Y dice que su propósito era robar, matar y destruir. ¿Por qué? ¿Cuál era la visión de estos supuestos mesías? ¿Cuál era la visión de ellos? ¿Liberar al pueblo de qué forma? ¿Cómo pensaban ellos que ellos iban a traer? ¿Ah? ¿Cómo era humanamente? Peleando, primero robando parte del pueblo, convenciéndolos para que lo siguieran, luego matando y destruyendo la visión mesiánica. Por eso Jesús le dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Finaliza, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué está diciendo Jesús con todo esto? Que el ladrón no es la aplicación. Ahora usted me dice, pastor, y está mal que nosotros digamos que el diablo vino a robar, matar y destruir. No, es una aplicación que calza perfecto para uno poner la parte por el todo, como se le llama en hermenéutica, y decir que él puede representar espiritualmente un falso pastor, un ladrón, pero no es la interpretación correcta. La interpretación correcta no era esa. Se puede dar una aplicación. Ya me está entendiendo cuando queremos hablar de aplicación, interpretación. Lo podemos aplicar esta mañana, de por sí lo aplicamos. Pero no es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que aunque la Biblia puede tener un sinfín de aplicaciones favorables para el crecimiento de la vida cristiana, la interpretación es una sola. ¿Quién interpreta la Biblia? Ah, no, mi interpretación es que es el diablo. No, eso no es una interpretación, eso es una aplicación. Cuando buscamos el contexto y lo comparamos con un texto paralelo, nos damos cuenta que la misma Biblia te está diciendo la misma Biblia está aclarando la duda que nosotros podamos tener. Entonces, eso nos hace tener un poquito de claridad en cuanto a la diferencia de lo que es interpretación. Nadie puede interpretar la Biblia, voy a insistir. Nadie puede interpretar la Biblia. Ahora, Dios, por su Espíritu Santo, para enseñarnos algo, puede traer a nosotros luz y a través de una aplicación darnos una revelación. Usando lo que hemos llamado el espíritu de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿cómo es? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada aguda de doble filo. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, podemos entender lo que es una interpretación, una revelación, una explicación. Dese cuenta que yo estoy usando una explicación para tener la interpretación. La explicación concreta de lo que dice la Biblia. Pero si yo no voy a la explicación, para quedarme con una aplicación, yo solamente puedo tomar un versículo donde Dios puede hablarme para hacerme entender una verdad que yo necesito. Que lo puede hacer con Génesis, Éxodo, Levítico, toda la Biblia que es inspirada por Dios, está llena de verdades esencialmente fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de la vida cristiana. ¿Alguna pregunta sobre él? ¿Quedamos claros, verdad? Ok. Nos quedamos la semana pasada en entender lo que es el tradicionalismo. Porque comenzamos a estudiar lo que es los enemigos de la verdad. ¿Los enemigos de cuál verdad? De la palabra. La palabra tiene enemigos. Hemos definido por lo menos 4 enemigos que se oponen a esta verdad maravillosa. El primer enemigo es el tradicionalismo. Les conté algunos testimonios. Yo no diría que son testimonios como dice Alejandro, son unos testimonios, más que testimonios, de cosas que la gente ha tratado de fundamentar y establecer de manera tradicional. Ahora, lo más triste y lo que realmente a mí me inquieta es que nosotros decimos que la Iglesia Católica es tradicional, porque ellos creen en sus imágenes, creen en sus vírgenes. ¿Por qué?
por tradición. Ahora usted no le puede tocar su virgen, ni les puede tocar su imagen. A ellos no les importa si la Biblia lo dice o no, pero usted no les jorungue su rosario, no les jorungue su liturgia, su misa, su papa, su sacerdote. Ellos lo van a defender, aunque ellos no sepan dónde la Biblia lo dice, ellos lo van a defender. Pero la Biblia no dice nada de eso. Sí, pero yo creo eso, porque yo soy católico, apostólico y romano. ¿Sabe qué es lo que realmente es triste? Que nosotros somos iguales. Y me atrevo a decir que peores. Porque ellos por lo menos no leen la Biblia. Nosotros la leemos y estamos llenos de tradiciones. Les voy a poner un ejemplo de tradicionalismo que lo hice con toda la intención anoche para poder dar la clase el día de hoy. Anoche yo escribí algo por Facebook que se prendió el alboroto. ¿Tú lo leíste? No, pastor, yo no lo leí. Yo anoche escribí por Facebook esperando a ver los argumentos que entrega la iglesia, que no son bíblicos. Yo coloqué: la oración no tiene poder. Y la gente empezó. Lo que más risa me dio es que la gente escribía dos cosas. Una canción de Oscar Medina que a mí me gusta mucho, y ellos colocaban como un fundamento doctrinal la canción de Oscar Medina. Y me ponían: el poder del cristiano está en la oración. Si oras ferviente, ardientemente. Y yo le coloqué una: hermana, esa es una canción. Y luego ella me respondió: pero es verdad. No es verdad. No es bíblico. Hubo un predicador que no lo voy a mencionar porque yo lo admiro, lo respeto y lo considero un hombre de Dios, aunque ya partió con el Señor. Y desde mi punto de vista es una de las personas de mayor peso y respeto doctrinal en Latinoamérica. Él escribió un libro muy famoso que se llamaba El poder de la oración. El que lo ha leído sabe quién es. Yo no lo he leído, pero lo he escuchado mucho. Y entonces ese libro, El poder de la oración, se convirtió en un cliché tradicional, antibíblico, porque proviene de un hombre de Dios. Y usted ve a la gente: sí, la oración tiene poder. Yo digo, yo quisiera que me dijeran, no estoy diciendo que no se ore, ojo, yo quisiera que me dijeran dónde existe un versículo bíblico donde se sostenga o se soporte que la oración tiene poder. El que más se acerca es uno que dice que la oración del justo puede mucho. No dice que tenga poder, dice puede mucho. Y óigame por qué se lo estoy diciendo. Mire lo que es la tradición. Usted sabe que si usted dice que la oración tiene poder, eso es un concepto metafísico, no es cristiano. Eso es metafísica. ¿Sabe quién ora y quién tiene largo tiempo de oración y meditación? Los budistas del Tíbet. Los budistas del Tíbet oran hasta 24 horas en meditación, porque ellos creen que el alma se eleva cuando ellos en una posición específica oran al cosmos, al universo, y han descubierto poder en la oración. La gente de pronto agarra y decía: la oración, ¿cómo es posible? Es una herejía. Le expliqué la lengua a propósito porque quería traer esta clase. Ella está en mi Facebook. Y la oración no tiene poder. Porque si yo digo que la oración tiene poder, yo estoy diciendo que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad, sino polinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo y oración. El poder es de Dios. Amén. La oración es el recurso que Dios le dejó a su pueblo, a su iglesia, para acercarnos al Dios de poder. Porque tenemos que darnos cuenta que la oración no es particular de la iglesia cristiana evangélica. El Islam ora. El judío ora. Los fariseos oraban. Los budistas oran más que todito de lo que le acabo de mencionar. Entonces, si tenemos que terminar diciendo que la oración tiene poder, usted no tiene entonces ni siquiera que saber a quién dirige la oración. Ora y más nada. No. Lo que hace que la oración tenga un resultado en nuestra vida
Es que es el mecanismo que Dios nos dejó para acercarnos a Él. La oración no son palabras, la oración no es un monólogo. La oración es un lugar donde tú intimas para acercarte al Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿qué es la oración? A través de la oración yo me acerco al Dios que tiene poder. Algunos ven la oración como que fuera la lámpara mágica y Dios el genio. La oración tiene poder. Frota la lámpara, va a salir un genio y te va a decir, aquí estoy para concederte 3 deseos. Dios no es el muchacho mandado de nadie. Ni Dios está obligado a responder porque yo ore. Si Dios no me quiere responder una oración, Dios es soberano. Dios es Dios. Y el que crea milagros en el universo no es la oración, es Dios. Cuando nos acercamos con fe a ese Dios todopoderoso, mediante la oración, yo comienzo a experimentar milagros y el poder de Dios. Pero el poder de Dios es de Dios. Y usted ha leído ese versículo que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Bueno, lo ha oído por lo menos, esa frase, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Iban a decir algo? Vamos a leer el Salmo 62:11. Vea lo que dice el Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. ¿Dónde existe en la Biblia un solo versículo, uno solo, que diga la poderosa oración? Ese es el título de un libro muy bueno, porque si usted se va a dar cuenta de lo que yo le voy a enseñar más adelante, no estoy queriendo decir bajo ninguna circunstancia que no oremos. Todo lo contrario. Les voy a enseñar y vamos a fomentar la oración. Pero la oración a través, no de la tradición. Porque hay personas que cuando creen que la oración tiene poder, se arrodillan como si fuera un monólogo a orar, a orar, a orar. Y creen que si duraron 4 horas orando, han desatado un poder sobrenatural. Hay personas que duraron 4 horas y nunca se acercaron a Dios. Por muchas razones. Por ejemplo, Jesús dijo que si ibas a la iglesia a presentar tu ofrenda, es mejor que la retengas. Si primero no te pones a cuenta con tu hermano, porque Dios no recibe eso. El apóstol Pedro enseñó que cuando un hombre no trata correctamente a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Entonces, en pocas palabras, la actitud del corazón hace que mi oración sea la que me permita acercarme a Dios o la que me permita haber pasado 1 hora como un monólogo. Un monólogo. Señor, te doy gracias por este día. Dios, y esto y lo otro, y bla, 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 puro. Y nunca entendimos realmente que a través de la oración y mediante un acto de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros podemos acercarnos al Dios que tiene poder. ¿Por qué usted cree que oraba Jesús? Cuando llega el capítulo 14 de Mateo, verso 22, dice que le hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. ¿Y sabe qué se quedó haciendo Jesús? Orando. ¿Qué piensa usted que hacía Jesús en ese momento que estaba orando? Teniendo intimidad con el Padre. Acercándose al Padre. Buscando el rostro del Padre. Para Jesús, la oración era un ambiente de placer. Era un momento de intimidad. Era un momento de satisfacción. Eso es la oración. La oración es cuando tú te das cuenta que no es hablar, que no es arrodillarte a decir cosas. Es acercarte a Dios. Es abrir tu corazón. Y cuando eso ocurre y desciende esa presencia y fluye de parte de Dios, tú lloras, te ríes, cantas. Y no hay forma que tú quieras detener ese espacio porque es tu tiempo de intimidad con Dios. Pero cuando tú no entiendes que es a Dios poderoso a quien nos acercamos a través de la oración, usted va a ver la monotonía de la oración. Padre, te doy gracias por este día de hoy, Señor.
Para algunos la oración terminó siendo como la persinación del católico o como el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre... Si la oración tiene poder, entonces esa también debería tener poder. Pero ¿verdad que no tiene? ¿De quién es el poder? El poder es de Dios. Ahora, a través de la oración, ese Dios todopoderoso se revela a nuestras vidas y trata con nosotros. ¿Se da cuenta de lo que es la tradición? Hay gente que se sintió ofendida y créame que yo lo hice a propósito. Como cuando tú te metes con un católico tocándole sus imágenes. Ay, no, es que toda la vida, es que el libro de fulano de tal, es que la canción de Oscar Medina dice que el poder del cristiano está en la oración. Alguien escribió por ahí y dijo, todavía estoy esperando el versículo bíblico que diga que la oración tiene poder. Y léalo, búsquelo. Va a ver que la Biblia dice, orad sin cesar. Va a ver que la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Va a ver que la Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Va a ver que la Biblia fomenta y motiva el acercamiento. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. Pero en ningún lugar usted va a encontrar que la Biblia diga, la palabra de Dios diga, que hay un cuarto ser de la Trinidad. Ya no sería Trinidad, sería polinidad. No sé si se dice bien o... Después de tres ya no es tres, es poli. Y no sé si la palabra polinidad, Gaby, esté bien usada, ¿no? No sé. ¿Ah? No, Penta es 5, poli creo que a partir de 3 o 4. Pero mire, yo sé que existe un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé que Dios ha manifestado el poder de su Espíritu Santo. La Biblia habla del poder del Espíritu Santo, si lo menciona. La Biblia habla del poder del nombre de Jesús. La Biblia sí habla del poder de la palabra. Y la Biblia, por supuesto, que aunque no lo usa como poder, sabemos que el efecto en nuestra vida del poder de la sangre de Cristo. Pero la oración, ¿qué es? Como que usted me diga que el teléfono con el que usted puede llamar a un hombre rico para que le dé dinero, el poder está en el teléfono, el dinero está en el teléfono. Si usted llama de repente a uno de los Rothschild, o a un Rockefeller, o a Bill Gates, y él le dice, mira, sí, te voy a regalar $1.000.000. ¡Wow! Qué rico es el teléfono. El teléfono es multimillonario. No, el teléfono fue el recurso que usaste para llamar a la persona que es rica y multimillonaria. La oración es el recurso, hermoso recurso. Amo ese recurso, porque a través de la oración me acerco a Dios, pero el poder no es de la oración. El poder es de Dios viene la oración. Por eso quise leer esto que está innumerable de veces repetidos en la Biblia. Sin embargo, aquí está tan claro, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Salmo 62:11, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Y la gloria de quién es? De Dios. Gloria a la oración, alabada oración, porque me responde, no, ninguna alabada oración, ni ninguna gloria a oración, nada. La gloria es de Dios, chicos. El poder vino de Dios. La oración es un recurso humano que Dios atiende, pero el poder viene, el poder proviene de Dios. Es Dios el ser, es Dios. Yo a veces digo cosas que me incomoda porque para mí Dios no es un ser, Dios es una persona, no sé, es algo tan maravilloso, tan grande. Pero de Dios es el poder. De la persona de nuestro Dios viene el poder. Entonces mire lo que son las tradiciones. Otra tradición, por decir algo, aquí le voy a picar la lengua incluso a los que están oyéndonos por allí. Me dijeron en estos días, cuando nosotros estábamos, ¿dónde es que estábamos? No sé si fue aquí. Sí, alguien como que comentó, y una vez lo hablamos, Diana. ¿Y por qué no hicieron la oración de fe? La gente tradicionalmente entendió, sin que la Biblia lo enseñe, que cuando alguien hace la oración de fe es salva.
Billy Graham dijo, creo que es uno de los evangelistas más exitosos en el mundo, ojalá un 15% de la gente que hace la oración de fe en las campañas realmente perseverara. Podríamos usar el versículo bíblico que dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, pero si leemos el contexto, usted se va a dar cuenta que confesar con la boca y creer en el corazón es un acto de alguien salvado. Nosotros hicimos algo que se llama la oración de fe. Les estoy hablando de tradiciones que si tú se lo tocas es como tocarle a un católico la Virgen. Ay, pastor, ¿qué está diciendo usted? Y eso no está en la Biblia. Pregunto, ¿de dónde sacamos ese modelo de oración? Repite conmigo. Yo acepto a Cristo. No es que no lo hagamos, yo lo seguiré haciendo porque me parece que por razón de ayudar a dar un paso de fe y convicción se puede hacer, no creo que esté mal. Pero de verdad, todo el que hace ese modelo de oración que nadie sabe de dónde salió, por lo menos aquí no está. Repite conmigo, yo acepto en mi corazón a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sabemos que cuando alguien es salvo tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Pero cuando Pedro va a la casa de Cornelio, y Cornelio era un gentil, vio la oración de fe que le hizo Pedro, o vio la oración de fe que le hizo Pablo al carcelero de Filipo, o vea todas las conversiones que se dan en el libro de los hechos de la iglesia. Dígame, ¿dónde ocurrió una oración de fe? Una de esas que nosotros hacemos. Ojo, no estoy diciendo que no la hagamos, porque por razón de tratar de fortalecer la convicción y ayudar a la gente a acercarse, pero ¿dónde? O la famosa expresión que antes se enseña y que me parece que es correcta cuando tú llegas a Cristo, no sabes nada del Evangelio y tú dices, ay, yo no sé orar. Y nosotros usamos una frase muy común al nuevo creyente que nunca ha orado. ¿Qué le decimos? Eso está en la Biblia. Nosotros lo inventamos para ayudar al nuevo creyente a aprender a orar. Orar es una dimensión en la que tú te acercas a Dios. Pareciera ser que Dios como que se desdibujó de nuestra cultura tradicional y Dios se convirtió como en algo que está allá y dejamos fuera de perspectiva el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda cuando yo les hablé por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? No la rechazó porque haya traído frutos chiquitos, no, sino porque para acercarse a Dios, Abel se dio cuenta por lo que oyó de su padre, que fue el que vio el primer sacrificio, que fue lo que hizo que Dios cubriera su desnudez, la Mishnah, que es la ley oral. Así fue que llegó a nosotros el conocimiento de lo que pasó en el huerto del Edén, a través de la Mishnah, de la Torah, que es la ley escrita, la Mishnah es la ley oral. ¿Cómo sabemos nosotros al día de hoy lo que pasó en el huerto del Edén si no habían cámaras ni grabadoras, ni nadie estaba escribiendo? Porque Adán se lo contó a Caín y se lo contó a Abel. ¿Y qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Las palabras de la ley, del libro que yo te mando, se las repetirás a tus hijos cuando vayas de camino, cuando vengas de camino, la atarás en la mano, la escribirás. Eso se llama la Mishnah, la ley oral. Así comenzó la Biblia. Caín y Abel sabían perfectamente lo que había pasado en el huerto del Edén porque ellos después lo pasaron a sus generaciones. Ellos sabían que cuando sus padres pecaron, Dios los encuentra en pleno acto vergonzoso de descubrir su pecado y los cubrió con pieles. Se da el primer sacrificio. Cuando se da el primer sacrificio, ellos tuvieron que tener claro, por lo menos por lo que Adán y Eva le contaron, que lo cubrió a ellos de su vergüenza y de su desnudez fue un sacrificio. ¿Qué hizo Abel? Para acercarse a Dios. Me di cuenta
papá me enseñó que hay que hacerlo a través de un sacrificio. ¿Qué hizo Caín? Ah, sí, es un sacrificio, pero yo voy a llevar naranja, pera, uva. Y dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, no por las uvas, aunque le hubiera llevado la sandía más grande, las naranjas más grandes, Dios no lo hubiera aceptado. Porque Dios estaba estableciendo y estaba determinando un principio doctrinal que iba a trascender para señalar en el futuro y de forma profética el sacrificio del Mesías en la cruz. Desde allí ya lo estaba marcando. Que la única forma para acercarse a Dios es insustituible. Nadie puede acercarse a Dios con una oración bellísima si no viene a través de Cristo y la fe. Nadie puede ser salvo, aunque grite la oración de fe, si no cree en el sacrificio redentor y vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Es el sacrificio de Jesús. Sin el sacrificio de Jesús, todos estamos en cero. No tenemos nada. Ni iglesia, ni conversión, ni oración. No hay nada. Lo que realmente hace que Dios pueda mirarnos con agrado no son ni siquiera nuestras buenas acciones, ni nuestra retórica al predicar. Y esa gracia, ¿cómo la obtenemos? A través de la preciosa sangre y el sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz del Calvario. Ni siquiera mi propio sacrificio, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. En pocas palabras, si usted no está detrás de la cruz, entre Dios y usted no tiene nada. Aunque haya hecho la oración 1000 veces. Puede hacer la oración 1000 veces, puede gritar en oración en todos los idiomas del mundo. Y algunos han tratado de sugerir que cuando la Biblia habla en el capítulo 13 de Primera de Corintios de las preeminencias del amor, algunos han sugerido que eso lo que quiere decir es Dios en Cristo Jesús. Por eso dice, aunque hable en lenguas angelicales, si no tengo, aunque dé mi cuerpo y sea sacrificado y lo queme y dé mis bienes para los pobres, eso pareciera amor humano. Pero lo que está diciendo es, si no tengo el amor genuino del Padre que fue revelado en Jesucristo cuando murió por mí en la cruz del Calvario, nada soy. Es címbalo que retiñe. Porque todo lo que nosotros somos parte de una sola cosa, del sacrificio precioso y vicario de Jesús en la cruz. Por eso es que en el cielo van a haber sorpresas. A mí siempre me decían, cuando lleguemos al cielo van a haber sorpresas, pero eso me lo decían dándome a entender que mucha gente que supuestamente iba a estar allí no iba a estar. Pero ¿sabes que sí van a haber sorpresas? Pero al revés. Amén. Ay, a mí se me murió un hermano y yo no le hice la oración de fe. Y resulta ser que al ladrón que estaba al lado de Jesús, nadie le hizo la oración de fe. Y en el último minuto de su vida, creyó en el Mesías. Pero no le hicieron la oración de fe. Y yo tengo un gran problema también. Yo estoy en la iglesia desde que tengo 4 años. Ahí está mi hermana que tiene desde que tiene 3 años. Yo no sé si ella hizo la oración de fe, pero yo di por sentado desde que estoy creciendo en la iglesia que siempre he sido cristiano. ¿Quiere que le diga más franco? Yo estoy seguro que soy salvo. Pero yo nunca he hecho la oración de fe. No, si no la haces te va a ir para el infierno. ¿Qué? Entonces, vea todo lo que tiene que ver con el contexto de la tradición. No está mal, pero no está mal. No está mal. No está mal. Para un nuevo creyente. De pronto, repito, yo digo que la oración de fe no lo debemos dejar de usar. Pero debemos estar claros de que yo no puedo creer que porque alguien haga la oración de fe fue salvo. Y si no lo hace, no es salvo. Eso no. Es una oración repetida, más no que te nace del corazón. Es una oración repetida, no necesariamente nace de corazón. Y lo otro es que Pedro no se la hizo a Cornelio, Pablo no se la hizo al carcelero de Filipo, y yo siempre le voy a insistir que nuestra fe no debe reposar. ¿Sabe lo que es tradición, no? Ay, no, pero es que toda la vida lo hemos hecho. Lo triste realmente es esto, que tanto que hablamos de los católicos, porque son tradicionalistas, porque ellos defienden su rosario, defienden sus vírgenes, defienden sus imágenes,
y nosotros somos peores. Porque teniendo la palabra de Dios defendemos un montón de cosas que la Biblia no dice. No están en la palabra. Entonces eso es tradicionalismo. ¿Qué es tradicionalismo? Mateo 15:6 dice, en la parte final, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Por ejemplo, ¿qué es tradicional? Los nombres son tradiciones. ¿Qué iglesia eres tú? Yo soy bautista. Y tú, pentecostal. Y tú, evangélico, con mucho orgullo. Si usted me pregunta a mí qué soy yo. Gremialmente, no sé si me entienden el término gremial. Gremialmente, si podemos definir un gremio de identidad, soy evangélico, gremialmente. Mi entorno cultural, religioso, gremialmente soy evangélico. Pero por convicción e identidad yo no soy evangélico. Ni siquiera cristiano. ¿Cómo que ni siquiera cristiano? Si la Biblia dice que en Antioquía por primera vez se le llamó cristiano. En Antioquía, ¿quién le dio el nombre cristiano a la iglesia? ¿Quién le dio el nombre de cristiano a los creyentes? Dice que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Quién les dio? Creo que es el capítulo 11 de Hechos. ¿Quién dijo ellos son cristianos? ¿Quién le dio ese nombre? Hermano, el mundo. El mundo. Ahora, me encanta Juan 1. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Sabe cuál es el nombre que Dios nos dio? Hijos de Dios. Porque hijo de Dios no es todo el mundo, hay criaturas. Hijo de Dios no es todo el mundo. Pero cristianos, todo el mundo es cristiano. Y eso crea compromiso. Y evangélico, bueno, más todavía. Evangélico. Incluso yo una vez tuve una predicación en Venezuela que se titulaba Yo me avergüenzo del evangelio en este sentido. No del mensaje salvador, del gremio. Porque mire, ha habido tan mal testimonio que más bien cuando tú dices que eres evangélico, la gente te relaciona con algo, con pesetero, con alguien que pide plata, con un manipulador, te relaciona con algo negativo. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre que nos da Dios por su palabra? Hijos de Dios. ¿Qué ocurrió en Antioquía? Que anteriormente lo que inició siendo para el mundo una secta, porque en ese tiempo lo era, lo llamaban primero los del camino, los alborotadores del mundo, tuvieron 3 o 4 nombres. En Antioquía se definió eso porque los inconversos que estaban allí, cuando ven la predicación de Cristo, cristiano significaba más o menos Cristo chiquito, no está mal. Crearon ellos una identidad entre el Cristo que murió en la cruz con sus seguidores. Pero ese nombre proviene del mundo, nos lo dio el mundo. No está mal, me siento cristiano. De por sí, nuestra iglesia se llama Centro Cristiano Renuevo. Hay una convicción, quizás por razón doctrinal, gremial. Entonces usted me pregunta, pastor, usted que gremialmente, bajo un contexto de gremio, no sé si me explico lo que quiero decir con gremialmente. Están los abogados, son un gremio, están los contadores, están los médicos, son gremios, que ellos identifican, se colegian y tienen como los gremios, tienen como una asociación, estándares y normativas. Gremialmente, sí, yo soy evangélico. Por identidad de lo que el mundo me relaciona, soy cristiano. Pero vea cómo le digo. Pero, por lo que la Biblia dice y por la razón que Dios me dio, esto sí lo digo con orgullo y yo soy hijo de Dios. Herederos o herederos.
soy en ese aspecto hijo de Dios. Ahora, pastores, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos renunciando? No, no. Seguiremos siendo evangélicos. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo estoy claro. Yo no le digo a usted, mire, hermano, cuidado que no le digan más evangélico. No, claro que somos evangélicos. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo estoy claro que no soy evangélico por tradición. ¿Ok? No es que, porque algunos parecieran ser que los evangélicos son los archienemigos número uno de los católicos. Ellos están allá, no estamos aquí. Como antes éramos protestantes, ahora evolucionamos a algo así un poco más avanzado que se llama evangélico y somos los que peleamos contra los católicos y contra los brujos. No, hermano. Cuando te consigues a alguien que no es ni uno ni lo otro, ¿y tú qué eres? Evangélico. Y tú vienes y dices, no, tú eres evangélico. Te preguntan, no, yo soy un hijo de Dios. Ah, no, hijo de Dios somos todos. Así es. Pero es cuando tiene la oportunidad de explicar que la Biblia establece lo que son criaturas y que hijos de Dios solamente son aquellas personas que creen en su nombre. Dice que solamente a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, ¿cómo es que dice? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, yo voy a insistir en este punto de las tradiciones y voy a cerrar esto para entrar al modernismo, a la siguiente, lo que se llama el siguiente enemigo de la verdad. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús quiso enseñar, cuando Él habló del vino nuevo en odres viejos. Porque el gran problema es que a mucha gente le incomoda cuando todavía son... Mire, el odre viejo primero no estudia la Biblia, estudia tradición. Y se aferran no a un contexto bíblico, ni explicativo, ni aplicativo, ni revelación, ni interpretación. Se aferra es a tradición. Ellos no saben de dónde sale eso. Y incluso pelean. A mí me daba risa porque anoche, cuando yo escribí, la oración no tiene poder. Te los es peleando. Y dice, claro que sí tiene poder, porque el poder del cristiano está en la oración. Si oras ferviente, ardientemente. Y yo me daba risa porque eso es una canción. Y otros me decían, sí, porque el poder de la oración, eso es un libro. Eso no está en la Biblia. Hermanos, por favor, entiendan. No está. Y hay quien todavía se faja a pelear, se faja a contender. Y a la final uno no le dice más nada porque... Pero tú sabes por qué, porque el odre viejo no estudia la Biblia. El odre viejo, sin estudiar, tiene no convicciones, tiene, la palabra no es convicción, tiene posiciones tradicionales. ¿Qué significa? Como el católico que un día llegó a una iglesia, le dijeron, eso es Dios, si haces estas pepitas una por una, tantas veces Dios te va a oír. Si vas a un cuartico que está allí en la iglesia y le cuentas al que está allá metido, él te va a decir. Ellos no saben de dónde salió eso, ellos no saben de dónde salió el purgatorio, pero hable con ellos y los va a ver peleando, defendiendo lo indefendible. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús enseñó esto: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Un odre es una bota de cuero que era un depósito que se usaba para guardar líquidos. Mucho del vino se guardaba en los odres. No sé cuántos lo han visto, tiene como una forma de bota. Tiene como forma de bota. Las personas echaban allí vino. Cuando el vino comienza a fermentarse, él produce gases. La fermentación produce gases. ¿Sabe lo que hace el odre? Se expande. Entonces, usted le echa por primera vez vino a un odre, él se va a expandir. Lo más que puede porque es de cuero. Se tomó todo el vino y vuelve a echar otra vez vino. Él se va a expandir más. Recuerden que es de un material que es el cuero. El cuero tiene esa facultad, por eso los zapatos muchos los hacen de cuero, porque si tú te lo pones regularmente, después de cierto tiempo el cuero se adapta al pie y él puede ir expandiéndose.
Es una característica del cuero. Tú echaste 4 y 5 veces, él se expande. Llega un momento en el que si el odre ya, usted ha echado vino 10, 20 veces, el cuero se expandió todo lo que podía. Ya ese es un odre viejo. Cuando usted después de echarle bastante y el odre viejo se ha expandido todo lo que tenía, usted le echa por última vez vino. Y llega un punto cuando no se puede expandir más. Y cuando el vino comienza a fermentarse y a producir los gases naturales de la fermentación, ¿sabe qué hace el odre? ¡Oh! Eso es lo que le pasa a la gente tradicionalista. Oye, y usted los ve. A mí lo que más me incomoda es que no tienen un fundamento bíblico, no lo tienen. Y te sacan fuera de contexto, sin un versículo por aquí, perdónenme, loco. Porque es un versículo loco. Lo que era. Y te lo sacan como, no tienen un contexto, porque el odre viejo no estudia la Biblia. El odre viejo tiene posiciones tradicionales. Y por eso Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre se romperá y se derramará el vino. Eso explota y afecta a las personas que tienen posiciones tradicionales. La semana pasada, por cierto, un comentario que estaba haciendo con Alejandro, quería explicarlo. Usted ha visto, vamos a seguir en esa dinámica de lo que puede ser tradición y finalizamos. Hay un versículo bíblico que yo lo veía siempre en todas las escuelas dominicales. Ese versículo que decía, y lo ponían con letras como un aspecto de motivación para estudiar la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Lee el contexto. Si quiere lo leemos ahorita, si quiere, si no seguimos, pero lee el contexto. Y se va a dar cuenta que por lo menos en ese versículo Jesús no está mandando a escudriñar la Escritura. Jesús está diciendo, en por lo menos ese versículo era negativo el escudriñar la Escritura. Porque es lo que le estaba explicando, eso es Juan 5:39. No puedo yo, el 30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dice Jesús. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Paréntesis. Cuando usted ve a esa gente que vive hablando de lo que hace, y yo fui, y yo tengo, que todo el tiempo lo menciona, casi todo lo que dicen es mentira. Porque el que habla mucho dando expectativa de sí mismo. Jesús decía, si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Vea lo que dice Jesús el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Preste atención. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, es decir, lo correcto es que sea otro el que hable de ti. Alábete la boca del extraño, no te alabe tu propia boca. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está hablando del testimonio de Cristo, ¿ok? De Jesús, el Mesías. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién era la verdad? Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nos estamos acercando. Mantenga allí la conexión de lo que está diciendo el contexto. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros, ¿qué pasó con el que Él envió? Vosotros no le creyeron. ¿A quién envió Él? A Jesús. Ahora mira el 39. Escudriñad las escrituras. Le está hablando a los fariseos, acuérdense. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros les parece, se lo voy a traducir, porque ustedes creen que se van a salvar por todo el conocimiento que tienen de ella. Y miren cómo termina y dice el 39. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Lo entendió? ¿Sabe lo que le dijo él? Ustedes escudriñan la escritura porque creen que van a ser salvos con todo lo que han aprendido y no se han dado cuenta que la salvación no está en todo lo que han leído, porque ellas hablan de mí y ustedes no han querido darse cuenta que yo soy de quien ellas siempre estuvieron hablando. Su conocimiento los embotó y no les permitió ver quién realmente a ustedes los puede salvar, que soy yo. La salvación no viene por conocimiento bíblico, la salvación viene a través de Jesucristo. Y los fariseos y escribas escudriñaban la escritura y Jesús más bien les está recriminando el hecho de que leían tanto, de que escudriñaban tanto, pero no se habían dado cuenta que por eso es que le dice esa frase, ahora usted la va a entender, porque a vosotros, ¿cómo le suena esta expresión? A vosotros os parece. Mire, debería decir en todo caso, Es lo que tú crees. pero ¿cómo debería decir si la salvación fuera por escudriñar la escritura? No debería decir a vosotros os parece. ¿Qué debería decir? Porque a vosotros os parece, porque ellas tienen la vida eterna. No dice, ese os parece fue como que puso, Es lo que ustedes creen. es lo que ustedes creen. Exactamente. Ahora, pero ese versículo, ¿sabe cuántas veces lo usamos en aniversario de instituto bíblico? Y Jesús, por lo menos en ese versículo, no, más bien les estaba recriminando que ellos leían y conocían, pero todo su conocimiento no los estaba llevando a la salvación, porque la salvación no estaba en el conocimiento. Pastor, ese versículo no se puede prestar para aplicación, interpretación y análisis. Pero para ese no. Para esa aplicación no entraría. Porque cuando dice os parece, está poniendo en duda que realmente pueda ser salvo. Es decir, allí por lo menos no cabe ni siquiera la aplicación. Allí lo que le está diciendo, la salvación está en mí. Ese libro que ustedes leen y que escudriñan, siempre les ha hablado de mí y no se han dado cuenta que aquí está, de quien ella habla. No han querido. Pero no han. Y por eso es que al final dice, y no han venido a mí para ser salvos. Entonces, eso es tradición. Ya me expliqué un poco lo que es tradición. Muchas cosas, mire, y me quedaría toda la tarde. Sí, sí. Sí, ellos están allí. Pero esa actitud, ustedes que me están ahí escuchando, esa actitud es lo que los ha alejado de la bendición de Dios. Porque están en rebelión a la palabra. Porque prefieren entender y creer más en una posición tradicional y no en lo que la Biblia enseña. Segundo enemigo, y terminamos. Gaby, terminamos, ¿oíste? 15 minuticos y terminamos. Segundo enemigo de la verdad, que es la palabra de Dios. El modernismo. El modernismo. Usted recuerda que la Biblia habla de las personas que se llamaban los atenienses. ¿Se acuerda de los atenienses? ¿Cuál era la característica de los atenienses? Déjeme leer aquí, porque esto lo cita. Todo el deseo de oír algo nuevo, o lo que está de moda, se convierte en un enemigo de la escritura, al ser parte de los factores modernos. Oye, mire, está de moda ahorita el tema de los apóstoles. Tenemos que ser. Hay gente que se mete en cosas porque es lo que está en boga. ¿Qué es modernismo? Porque está al día. Porque está al día. Y usted no sabe o no se ha dado cuenta que las iglesias también son permeadas por el modernismo. Oye, ahorita está al día
¿Qué cosa está ahorita de moda? Cuando tumbaban con el paltón. Dígame, cuando empiece. Yo no voy a censurar manifestaciones del Espíritu Santo, porque las manifestaciones del Espíritu Santo, pero hay muchas cosas que no son manifestaciones, sino que la gente lo hace porque mira, ve, aquel tumbó con el paltó, y vienen y quieren hacer lo mismo y le enseñan a la iglesia a caerse cuando le pegan a la gente con el paltó, no por la manifestación en sí, sino porque pareciera ser que eso entró en moda. Hay una en Canadá que es de la risa. Cuando entra todo este tipo de elementos, muchos creyentes, pastores e iglesias pareciera que dicen, yo estoy fuera de ambiente, estoy fuera de moda. Y entonces, sin darse cuenta, perdemos nuestras convicciones bíblicas, porque hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero se hacen moda. Y se sacan textos fuera de contextos para justificar modas. También la profecía cuando se puso de moda. Vea, 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de maestros no está hablando de laicos, está hablando de gente que sabe, gente que puede explicar la Biblia bien, gente con buena retórica, incluso gente hasta con profundidad. No está hablando de cualquier persona, está hablando de personas con conocimiento, pero que dice que se amontonarán conforme a sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Los deseos personales pecaminosos, los deseos pecaminosos que cada quien tiene. Voy a seguir leyendo para pasar a la parte final y continuamos la próxima semana. Otro ejemplo que podemos mencionar está en Hebreos 17:2, cuando habla de los atenienses. Dice la Biblia que los atenienses, oiga esto, los atenienses no se interesaban en oír o hablar de cosas nuevas, en oír o hablar sino de cosas nuevas. Es decir, si usted le decía a un ateniense, Jesucristo viene pronto, el espíritu de los atenienses está presente. Ay, sí, pero yo quiero oír algo más tremendo, algo que me hable. No, Jesucristo viene pronto, Jesucristo es la verdad. Hay tantas verdades hermosas que nunca van a pasar de moda. Pero hay muchas personas que lo que quieren es que le hablen qué es lo que está ahorita de moda en las iglesias, qué es lo que está pasando, qué es lo que hacen las iglesias. Así eran los atenienses. El espíritu de Atenas prevalece en las iglesias que se mueven bajo un contexto de modernismo. Y yo no quiero decir que muchas cosas que Dios trae en revelación fresca no podamos atenderlas, pero muchas de ellas no se atienden por convicción, ni por revelación, sino por moda. Yo siempre he dicho, y yo lo enseño, la revelación es evolutiva en la medida del tiempo. El tiempo pasa y la revelación de la palabra va a evolucionar. Siendo la misma, va a evolucionar la palabra como revelación por razón de los tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, se hablaba tanto de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¡Wow! El mejor predicador de la historia. Carlos Spurgeon cuando predicó en Bristol, Carlos Spurgeon en Inglaterra, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Dwight Lyman Moody. Y yo escuchaba todo ese tipo de cosas. Yo decía, ¡wow! ¡Qué tremendo! Un día se me ocurrió buscar Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon, uno de sus mejores libros. Yo estoy esperando a que voy a leer, oye, algo supremo, algo increíble, algo que yo no voy a poder entender, y me preparé, oré, esto va a hacerlo. Oye, el príncipe de los predicadores. Cuando comienzo a leer Discurso a mis estudiantes, ¿qué es esto? Esto yo me lo sé. Ahora quiero explicarle algo. Pero en su época era revelación. En su tiempo era revelación, porque la revelación de la palabra es evolutiva. Siendo la misma palabra, el espíritu de la palabra, cuando fluye en revelación, evoluciona. Entonces usted de repente va a leer Spurgeon hace 200, 300 años atrás,
que fue un gran predicador y en su momento eso era wow, pero hoy no lo es. Ahora, una cosa es entender lo que es la revelación fresca, el vino nuevo de la palabra, y otra cosa es tener un corazón permeable al modernismo. Son dos cosas completamente diferentes. Termino de leer. Dice que los atenienses no se interesaban en oír o hablar de otras cosas que no fueran nuevas. Así muchos cristianos sienten una atención solo hacia cosas nuevas, viviendo solo de esta moda. Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dijo lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Es decir, las personas que les gusta esa modernidad, eso que es lo que está ahorita, llegará un momento en el que en la iglesia se va a meter la homosexualidad. Bueno, ya hay iglesia. En Brasil, 2 pastores se casaron y son los pastores de... Eso está de moda. Es una apostasía. Y la apostasía va a ser aceptada por razón del espíritu del modernismo, el espíritu de los atenienses. Pastor, ¿puedes repetir el texto? Sí, este queda en 1 Timoteo 3:6. ¿Y de Hebreos? Hechos 17:2. Habla de los atenienses. Ok, si alguno enseña otra cosa, oiga bien, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vea cómo califica la Biblia este tipo de personas. Está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Vea cómo finaliza, que es lo que más me llama la atención. De las cuales nacen, mire lo que nace de todo este tipo de cosas cuando se hacen virales y forman parte de ese modernismo antibíblico que contradice el fundamento, pero que está en boga. Dice que de ese tipo de cosas nacen envidias, pleitos, blasfemias, me gusta la última, malas sospechas. ¿Sabe qué significan malas sospechas? ¿Qué significa malas sospechas? Oye, ¿será o no será? Uno comienza como a decir, aquí como que hay algo raro. Pero todo lo que nace del modernismo, vea lo que dice, produce envanecimiento, ignorancia, cuestiones y contiendas de palabras de las que producen la envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Vamos a estudiar esta parte final la próxima semana. Hoy terminamos con esto. Bueno, nos despedimos de los hermanos que están acá. Dios me les bendiga. Gracias por su tiempo. La próxima semana seguimos con estas clases. Nos vemos pronto.